Con Visionarios de Julieta Rada. Estamos abriendo este bloque en la mañana de la diaria. Son las 10:25 de la mañana de la diaria. Austeridad o barbarie es el título de un libro publicado recientemente, recién lo chequeé, este año de 2025, escrito por Mauricio Lima, ecólogo, nacido en Uruguay, que ha desarrollado su carrera académica en Chile y que está aquí porque Leo Lagos, ¿no?, el editor de ciencia de la diaria, dijo: ese es un contenido que no solo tiene que estar en la diaria y es adelanto de la diaria de fin de semana, sino también en la mañana de la diaria en este formato audiovisual. Yo, antes de habilitar a Leo, quiero saludarte, Mauricio, y agradecerte la presencia acá en el Café La Diaria para hablar de este libro tan reciente. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Leo, bienvenido. Ya sos habitué, has estado muchas veces. ¿Por qué el interés en esta última producción, digamos, de Mauricio? Bueno, Mauricio en 2022, pero en Uruguay llegó en 2023, creo, al principio de 2023, sacó un libro que llamaba De exterminios y retiradas. De expansiones y retiradas. De expansiones y retiradas. Que para mí en aquel momento fue el libro de divulgación científica más importante de ese año. Y de hecho está a la altura o incluso supera a libros que están muy de moda hoy, como los de Yuval Harari, este israelí historiador que es muy vendido, ¿no? Que sacó Homo Deus, Homo Sapiens, todo un montón de libros. ¿Por qué era fascinante ese libro? Porque contaba la historia de la humanidad como una especie de animales, que es lo que somos, que ha ido expandiéndose en civilizaciones cada vez más complejas, y él, que es ecólogo y que estudia justamente dinámica de poblaciones, lo que relaciona es algo que tendemos a obviar los humanos que estamos ahora en esta etapa de la civilización, que es que todo eso requiere energía. Los seres vivos somos seres que usamos energía, y los que no somos plantas encima, que no creamos nuestro propio alimento, usamos la energía que otros dan. Nada de lo que nos rodea es posible sin energía. La vida sin energía no existe. Y eso tiende a estar oculto. En ese libro Mauricio contaba cómo este aumento de sociedades más complejas, la sociedad de la opulencia, del consumo que vivimos, se hizo a expensas de una energía fabulosa que fue el petróleo, que permitió esta bonanza y esto que dentro de la ecología, pero también en otras disciplinas, se conoce como la gran aceleración, un aumento de todos los indicadores del crecimiento de la población, del crecimiento del consumo de alimentos, del crecimiento de superficie cultivada, un aumento exponencial de todas las cosas que quieras, que llevan a una especie de desequilibrio ambiental. Lo vemos en el clima, el cambio climático es una consecuencia de todo eso, pero también hay otros desbarajustes varios, pérdida de biodiversidad, hay ciudades que ya no entramos todos, hay segregación, hay marginalización, se quiere ir hacia la equidad, pero se está resquebrajando incluso la democracia como la... Eso era el libro anterior, y por eso para mí me parecía un contenido fascinante. Pero ahora Mauricio saca un libro nuevo que se llama Austeridad o barbarie, que es una serie de ensayos que continúan un poco donde había dejado el libro anterior. El libro anterior lo que planteaba es que vivimos en un crecimiento enorme, pero lo que nos va a tocar ahora a nosotros, a nuestra generación y sobre todo a la que viene, es una etapa de decrecimiento, que él llamaba retirada. Una pequeña retirada de los humanos para sacarle un poco de presión al planeta que ya no nos está soportando, y que no hay planeta para todos si todos queremos consumir como la clase media occidental, ¿no? Si todos queremos tener un auto, celulares, televisores, no banca para 8.000 millones de personas. Y este libro, Austeridad o barbarie, justamente propone eso. O somos un poco más austeros, o se nos viene la barbarie. Mauricio, ¿por qué sacar ahora Austeridad o barbarie? Básicamente porque, un poco lo que hablábamos alguna vez, el capítulo final del libro anterior marcaba un poco los tiempos que vivimos, pero como el cierre de la historia. Y a mí me parecía que ese tiempo que vivimos necesitaba una narrativa más detallada, y esa narrativa era algo que no estaba presente
en el discurso no solo político, en el discurso incluso ambiental o ecológico, que tiende a separar esos dos mundos, el mundo social del mundo natural. Los ecólogos estamos muy preocupados de conservación muchas veces, de preservar los sistemas naturales. En ciencias sociales, económicas y políticas estamos preocupados de la equidad y del desarrollo y de mantener ciertos estándares de dignidad o de civilización en la vida social. Y a mí me pareció que esas dos cosas es una sola, ¿no? El mundo, esa bifurcación que arrancó hace 200, 300 años, quizá más, 10.000 años con el origen de la agricultura, esa bifurcación hombre-naturaleza nos está de alguna forma atrapando y necesitamos narrativas que vuelvan a juntar, no como un sistema idílico, sino como lo que es una tensión entre una especie que a través de la actividad cooperativa y social extrae materiales y recursos de su entorno y a medida que crece lo hace a expensas de su entorno. Y eso es inevitable, es ecología y termodinámica básica. Por lo tanto, en un planeta finito, las condiciones internas del sistema, de cómo vivimos y de quién dependemos, está vinculado en forma casi carnal con de quién dependemos. Y de quién dependemos son todas esas entidades no humanas que permiten la existencia. ¿Hay un margen tolerable para esa tensión? Sí, te podría decir, pero es complicado porque los sistemas se expanden, el sistema social, nosotros nos venimos expandiendo hace 10.000 años y en forma brutal hace 50, 60, 70 años. Y eso tiene un costo y hay que pagarlo. No hay, o sea, el tamaño civilizatorio que alcanzamos hoy en día, 2020, con 8.000 millones de personas, con una tecnósfera, imagínate, miles de kilómetros de concreto, de autopista, todo eso hay que mantenerlo. Se deteriora, sino, por lo tanto, no solo crecimiento, aparte hay que crecer para mantener lo que ya, si no, se va. Y es una encrucijada compleja. Y el de crecer no es solamente consumir menos, es un periodo doloroso de pérdida de materialidad probablemente y de energía que vamos a tener que experimentar. Y el tema es cómo la experimentamos o cómo logramos inventar una forma de experimentarla sin barbarie, sin todo ese dolor, que ya lo hemos sufrido otras veces. Las sociedades agrícolas de los últimos 3.000 años son una historia de expansión y colapso, que muchas veces no se suele contar. Parte de ese colapso está recogido, por ejemplo, incluso en el discurso de Trump, ¿no? Hacer de América grande de nuevo es el reconocimiento de que algo está pasando con la economía americana que ya no está teniendo esa grandeza de antaño. A la escala global, y a mí es algo que a mí a veces me sorprende que no esté arriba de la mesa de discusión, a escala global nosotros ya empezó el colapso. Nosotros ya estamos en una etapa de estancamiento energético, económico y demográfico desde 1970. La gran aceleración termina en 1970 con la crisis del petróleo y desde entonces, cuando uno ve el crecimiento económico, demográfico y energético, es un proceso de decaimiento. Todavía siguen siendo tasas positivas, pero cada vez más menores. Falta llegar al cero y a ser negativas. Probablemente ocurra en las próximas décadas, pero es algo, todas las invenciones, todos los desarrollos de los últimos 50, 60 años no han logrado modificar esa. Y es porque estamos en un planeta finito, porque los rendimientos energéticos vienen bajando. Hace 1930, con un barril de petróleo sacaba 100 barriles de petróleo libres para invertir en trabajo y en inversión, en infraestructura, en salud, en educación, en lo que sea. Hoy son 10 o 15. La relación barril invertido, o sea, por barril sacado. Lo que cuesta sacar el petróleo es mucho más caro ahora. Es un orden de magnitud de cambio. Eso viene ocurriendo, independiente de que se diga las reservas de petróleo son finitas. El petróleo es como usar los cadáveres de vidas pasadas, enterradas y mantenidas bajo la corteza terrestre, acumuladas durante 500 millones de años, y en 100 años nos echamos la reserva, o sea, consumimos esa reserva unas 10 millones de veces más rápido a la cual se acumuló.
Y eso significa que vivimos de un stock de energía. La diferencia entre vivir de un stock de energía y de un flujo es abismal, independiente de si el flujo es renovable o no renovable, da lo mismo, es un flujo. Es como tener un capital en el banco y tener un sueldo, vivir de sueldo. Se te acabó el sueldo, tenés que esperar a cobrarlo el otro mes para poder comprar cosas. Lo que estás diciendo, Mauricio, es que nos patinamos la plata que teníamos en la cuenta corriente energética, que era el petróleo, y ahora vamos a tener que vivir con nuestros suelditos. El sueldito es la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía solar, Exacto. pero es un pequeño sueldito. No vamos a tener ese empuje de lo que otros hicieron antes que nosotros. El petróleo es una maravilla, o sea, en términos energéticos es una bomba, ya viene trabajada, es energía trabajada por las plantas, son enlaces de carbono y de hidrógeno ya enganchados, listos para quemar. O sea, no hay que hacerle nada, solo refinarlo y con una densidad energética impresionante. Miren, o sea, calculen lo que es un auto, o sea, un auto a nafta, un tanque de nafta, ¿cuánto pesa vacío? ¿1 kilo? Menos, es de plástico, ¿no? Metés 50 litros y echás a andar una máquina de 500 kilos, 400 kilos, 1000 kilómetros, a 100 kilómetros por hora, 900 kilómetros. Eso no lo hace nada. Es imposible pensar en un mundo con las mismas capacidades productivas en un escenario de energías eventualmente renovables que sustituyan a las fósiles. Lo planteé en pregunta, pero digo, ¿se puede establecer como conclusión? Yo diría que por ahora es inevitable, las energías renovables son el futuro, sin lugar a duda, pero tienen limitaciones serias, para empezar porque es un flujo, por lo tanto es volver a vivir como hace 200, 300 años atrás, que vivíamos de los flujos, claro, en ese caso flujos de agricultura y básicamente de lo que producía la tierra a través del cultivo y la domesticación de animales y la cría de animales. Claro, y hay la otros leña. desarrollos tecnológicos que permiten Obviamente emplearlas de otra forma. Vamos hacia un desarrollo tecnológico que nos permiten usar la energía de otra forma, pero van a volver a ser flujos. Y sin esa densidad energética y sin un stock, que la ventaja de un stock es que uno abre la llave, la canilla, y regula el flujo, lo aumenta, y eso es lo que hemos hecho en los últimos 70, 80 años, desde que empezamos a vivir del petróleo, Segunda Guerra Mundial. Cuando uno ve el cambio petróleo-carbón, fue a nivel mundial, a escala mundial, ocurrió entre 1940 y 1950, cuando la predominancia del petróleo, gas natural, o sea, de los hidrocarburos, toma el control sobre el carbón. Antes de una intervención que seguro que tenés pronta, porque creo que a los dos se nos disparan inquietudes. Yo dije que yo iba a arbitrar y en realidad me estoy metiendo más de lo que pensé, pero... Bueno, eso creo es una de las virtudes de los dos libros de Mauricio, de este último también, que es tener múltiples disparadores para pensar las cosas que nos pasan desde otro ángulo. Este interés genuino que te está surgiendo a vos ahora, Martín, es el que siente cualquiera que se acerca a un texto de Mauricio y empieza a decir, pero entonces aquello tiene que ver con esto otro. Y es increíble que un ecólogo produzca estas cosas, porque ahora la última pregunta que voy a hacer es política y de economía y nos atañe mucho a lo que nos están planteando ahora en el discurso, ¿no? Hacela vos, porque si no creo que la voy a hacer yo antes. Bien, Mauricio, desde la ecología y como mostraste en tu libro anterior, no sos el único pensador que lo dice, ¿no? Pero el crecimiento perpetuo, que parece ser el mandato único que profesan tanto de la izquierda como la derecha, ¿no? Hay que hacer crecer la economía. Vos decís que en un mundo finito el crecimiento infinito es imposible. Pero además, en este último libro, tenés uno de los ensayos ataca el tema específicamente, más allá de que se aborda en otros, que decís que te preguntás qué quiere decir hacer crecer la economía. Porque vos decís que la economía en realidad era una disciplina que estudiaba unas cosas que pasaban en la sociedad. Pero hoy el mandato de hacer crecer la economía parece que ni siquiera pensamos qué quiere decir. Y básicamente tu libro, cuando uno lo lee, queda claro que hacer crecer la economía es como decir, hay que hacer crecer la geografía. La ecología. O la ecología. Eco y el Fondo de Economía y Ecología, como digo, son dos palabras rivales y hermanas. Porque es básicamente eco, de oikos, casa, y ya sea el nomos o el logos, es las reglas o las leyes
o el conocimiento que dice cómo funciona una casa. En un caso es la casa humana, del uso de recursos y energía dentro de las sociedades humanas, la economía, y el otro es cómo funcionan las especies en la naturaleza, la economía de la naturaleza. De ahí viene Haeckel, la definición de ecología. Y las dos son definiciones que a mí no me gustan mucho, porque no hay casa. Pero aparte, el decir crecer la economía es como yo diría, bueno, hay que hacer crecer la ecología. No tiene ningún sentido. Es hacer crecer las leyes de la casa. Pero es una forma de sacarle materialidad. Y el sacarle materialidad a la economía tiene un efecto poderosísimo a nivel político, que es sacarle a las personas la idea de qué es crecer la economía. Es generarle la ilusión, o el hechizo, como dice Isabel Stengers, de que la economía puede crecer siempre. Si no es nada la economía, no tiene corporalidad. Cuando uno le pone corporalidad, le pone materia, que es crecer la producción, crecer la cantidad de bosques introducidos o de cultivo de bosque, la cantidad de ganado en el campo, la cantidad de elementos que se fabrican en una sociedad, autos, tecnología, eso significa materiales, significa litio, significa hierro, significa cobre, significa energía para poder... Y transformar ecosistemas. Y transformar y degradar. Bosques. Y significa producción de entropía, básicamente desechos, emisiones de CO2, emisiones de calor. Y para ser mal hablado, somos 8.000 millones de personas haciendo nuestras necesidades. O sea, como todo organismo, teniendo desechos, producción de entropía. Por lo tanto, es un hechizo, produce ese efecto y es imposible, no se puede crecer. La lógica de crecer sin barreras es la lógica de un tumor. Es eso. Ese fin de la expansión o el comienzo del decrecimiento, ¿entendés que ya está generando descontentos sociales? O dicho de otro modo, que algunos de los descontentos de los que se habla, sobre todo en los países centrales, cuando nos llegan datos a través de la información que publican los medios, ¿vos entendés que está vinculado con algunos de estos problemas? Para mí es todo lo mismo. El crecimiento poblacional, la reducción en los flujos de energía, porque ya estamos, como dije, hace 50, 60 años, 50 años que los flujos de energía vienen decreciendo cada vez más, por lo tanto, a nivel global hay una imposibilidad de seguir esa dinámica expansiva. Está tensionando de forma cada vez mayor a las sociedades, ya sean las centrales como las periféricas. Ahora, ahí te quiero detener, porque algunos se enteran de eso y otros capaz que no. Algunos en estos 50 años hemos ido viviendo cada vez mejor, tenemos mejor calefacción, mejores vehículos. ¿Hay alguien que ya lo está pagando? ¿Hay sectores del mundo de esos millones y millones de personas que ya sienten ese decrecimiento del que hablas? Bueno, hay que mirarlo yo como dinamicista me gusta mirar tasas y flujos más que estados del sistema. Si uno ve el estado del sistema, muchos estamos viviendo mucho mejor ahora que hace 50 años. No nos enteramos. Cuando ves el flujo, estamos en una etapa de decrecimiento del flujo. Aparte de eso, hay que pensar que hay 2.000 millones de personas, más o menos, que están viviendo en condiciones energéticas, de consumo energético, del siglo XIX, todavía. Pero ¿dónde están? África, países de Latinoamérica, algunos países de Asia, o sea, tenés 2.000 millones de personas. Y algunas duermen en la calle. Obvio, no, estamos hablando a nivel... No hay que irse tan lejos. No, esto es como una dinámica fractal, como decimos, cuando tenés eso a escala global y después lo tenés a nivel local, ¿no? Lo mismo. Pero aparte, se ven las élites que están cada vez más tensionadas en seguir manteniendo los niveles de vida que tienen y por lo tanto están generando lo que se llama Peter Turchin, que es un ecólogo de poblaciones y que se ha dedicado hace más de 10 años a ciencia política, habla sobre crecimiento de élite, crecimiento poblacional y inmiseración o pérdida de calidad de empleo y de pérdida del salario en relación al PIB en las sociedades industriales de los últimos 20, 50 años. Habla de la fase desintegrativa que está sufriendo Estados Unidos. Esa misma fase se puede ver en Chile y probablemente la veamos acá, que es esa incapacidad de seguir generando crecimiento y por lo tanto hay sectores que tienen el poder de coordinación política o de coordinación económica que no están dispuestos a renunciar a esos niveles. Por lo tanto, tensionan la relación con la población, apoderándose de parte más importante de la torta. Y eso está ocurriendo y estamos viendo cómo
los actores políticos pierden credibilidad porque no son capaces de dar soluciones a las respuestas más esenciales, que es salud, educación, pensiones, seguridad. Los estados están siendo desafiados por esa pérdida de energía. Están siendo desafiados, vos entrevistaste a Juan Pablo Luna, que es colega mío, están siendo desafiados por una corriente de energía paralela, que es el narcotráfico, que se apodera de lugares donde la energía formal o el crecimiento económico formal no llega. O sea, para mí es parte todo de un mismo proceso de desintegración asociado con la pérdida de energía y la sobrepoblación. Leo, cuando Rosalía Alonso se para ahí, es que nos tenemos que ir, pero yo pensé que era una señal de que estaba interesante lo que estábamos hablando, que estaba genuinamente interesada, y tenía el miedo de que como viene tan interesante, sigamos hablando y no quede espacio para Marcos Morón y sus cosas del humor, que quién necesita. Estamos hablando del problema más grande de la humanidad, de la imposibilidad del crecimiento. Cuando hablaba Mauricio Lima recién, uno no podía pensar en desindexización de los salarios cuando decía que se están empezando a reacomodar algunas cosas. El libro de Mauricio habla de conectar con la naturaleza, de observar mejor lo que está pasando alrededor. Da una explicación de que lo que pasó con la sequía y la crisis del agua potable no es solamente una cosa del cambio climático que tiene que ver con las cosas que hacemos y producimos en nuestro territorio. Explica por qué Uruguay tuvo un periodo de bonanza en los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio, que coincidió con un periodo de bonanza en los 2 primeros gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y decís un poco al principio el de Sebastián Piñera, de ellos con el cobre, nosotros con la carne y la soja, y ese crecimiento que tuvo Uruguay está atado a, dice Mauricio en su libro, una pequeña bonanza que se dio por el ingreso del fracking, que abarató un poco el petróleo, y China, que empujó un poco, lo que trajo un poco de una oleadita, una coleadita mísera, dice él en la nota que va a salir mañana, que hizo aumentar un 7-8% nuestra economía una década. Pero la apuesta o sea, el libro de Mauricio trae claves para leer la apuesta que se está haciendo a que Uruguay tiene que crecer para resolver sus problemas. Hoy escuchaba a Abdala del PIT-CNT y es una pregunta que está en el libro de Mauricio también. ¿Y nuestros sistemas democráticos y nuestras economías tienen alguna herramienta para generar equidad en un mundo que no crezca? Porque todo hace pensar que ese 1% de crecimiento es lo máximo que podemos aspirar. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la economía que responde cómo hay más equidad y cómo hay acceso garantido a cosas esenciales como el agua, la vivienda, la salud, la educación, en una economía que no crece? ¿Bajamos los brazos? Todo eso y más mañana en el diario Fin de Semana. Austeridad o barbarie es el título del libro. Se consigue en librerías de Montevideo. En todas las librerías. Muy Sí, bien. muchas librerías. Escrito por Mauricio Lima, nuestro invitado, entrevistado. Gracias, Mauricio, por la visita Gracias a ustedes Café La por la Diaria. invitación.